Lucas capítulo 18, versículo 8. Y cuando usted lo vea proyectado, me da un amén. Amén. Bueno, la Escritura dice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lucas 18, verso 8, os digo que los defenderá presto. Pero el Hijo del Hombre, cuando viniere, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una pregunta que el mismo Señor Jesús hizo a aquellos que escuchaban y estaban escuchando buenas noticias acerca de que Dios defendería presto a los de su casa. Así que vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, permite, Dios mío, que tu palabra pueda ser en nuestra vida una lámpara que alumbre en este camino de tu evangelio, Señor, y permite que nuestra vida sea alumbrada y podamos nosotros, Señor, acercarnos cada día con más confianza a tu obra en nuestra vida. Guárdanos, Señor, en este camino y concédenos el privilegio, Señor, de ser hallados delante de ti con una fe suficientemente desarrollada como para que podamos recibir la salvación y todas las promesas que nos has dado en el nombre de Jesucristo. Bendigo a tu pueblo, usa mi vida, Señor, me pongo en tus manos, bendiciendo tu nombre. Amén, amén y amén. Si es tan amable de sentarse. Gloria a Dios. Bien, pues esta porción que estoy empezando en la Escritura a leer es una porción que es importante que podamos considerar hoy. Quiero decirle que el Señor siempre tiene promesas para su pueblo y siempre prometió defenderlo. Déjenme decirle, muchas veces necesitamos a alguien que nos defienda, porque muchas veces suceden cosas en nuestra vida que cuando son apercibidas delante de nuestros ojos, pues podemos estar alertas, pero que cuando hay cosas que suceden en nuestra vida y ni siquiera estamos apercibidos porque están en el ámbito espiritual, y necesitamos a alguien que nos defienda. Tenemos a alguien que es un defensor. Usted y yo tenemos un abogado defensor, alguien que nos puede representar dignamente delante de Dios, a quien podemos acudir siempre que nosotros nos acercamos confiando en Dios. Dios está dispuesto a socorrernos. ¿Quiere decir usted gracias, Señor? Gracias. Porque cuento con esa protección tuya. David se sentía, hermano, que cuando estaba en aquella cueva de Adulam, porque fue una cueva, él sentía peligro para su vida. Saúl andaba como si estuviera rabioso detrás de él y lo quería matar, quería destruirlo, y él no podía contestarle de la misma manera. Sabe que muchas veces los cristianos no tenemos la manera de corresponder a cómo a veces somos tratados. A veces, hermanos, se levantan muchas injusticias y no podemos corresponder como somos agredidos, porque el Señor Jesús nos ha puesto una especie de freno en nuestra vida. Yo le decía a alguien, ¿verdad? Pareciera ser como que cuando un carro se le mete en el clutch y por más que le acelere, no avanza. A veces así nos trae a nosotros el Señor, así como encruchados, ¿verdad? No podemos corresponder como quisiéramos a veces, porque a veces somos provocados para corresponder, pero Dios siempre pone en nuestra vida un freno, y gloria a Dios por ello, porque tenemos a alguien, hermano, que puede pelear por nosotros, alguien que puede defendernos, alguien que puede abogar por el huérfano, por la viuda y por la iglesia. Dios ahí también por mí. Amén. Entonces decía, el Señor los defenderá prestos, pero él hacía una pregunta y decía, cuando él viniere. Entonces el Señor siempre prometió que iba a regresar de nuevo. Cuando él lo vieran irse, él iba a regresar de nuevo, y cuando él viniere, dice, ¿encontraría fe en la tierra? Bueno, todo mundo, si usted le pregunta a cualquier persona, ¿tú tienes fe? Y van a decir, sí, yo le tengo fe a la América. Eso no es fe. Eso no es fe. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y la fe es en un principio la recibimos por gracia, pero también acuérdese que hay un don de fe, que la Biblia habla como uno de los dones del Espíritu Santo. Y cuando ese don se empieza a fluir en la vida, empieza el cristiano a vivir de una manera victoriosa, porque aunque se le vayan cerrando las puertas, él sigue hablando palabras. La fe se demuestra con las palabras que hablamos, porque acuérdese que todo consiste en que creí, por lo tal hablé. Entonces la fe es algo que no solamente es decir creo, sino lo que uno está hablando acerca de lo que uno ha creído. Y ahí es donde está muchas veces la dificultad, porque a veces uno en sus palabras no está mostrando la fe.
que ha recibido y que ha sido engendrada en el corazón nuestro cuando hemos recibido a Jesús. Pero estaba considerando, hermano, esta porción de la Escritura y me pude dar cuenta que el Señor en otras porciones de la Escritura dice así, cuando viniere hallará fe en la tierra. En otras versiones de la Biblia hay una que dice, ¿acaso encontrará gente que confíe en Dios? Déjeme decirle, tenemos que aprender a confiar cada vez más en Dios, en medio de problemas, en medio de situaciones. Porque confiar en Dios cuando está el trabajo, cuando hay abundancia, cuando todos estamos bien, cuando estamos todos unidos, cuando estamos felices, cuando usted está celebrando alguna fiesta, eso no es tanto, hermano, la confianza que Dios está esperando que le expresemos, sino cuando los problemas se levantan, como cuando los discípulos se les levantó una tempestad en medio del mar, y que como él, hermano, podía estar durmiendo en esa tempestad, tranquilo, sin estar angustiado y preocupado, sabiendo que está en las manos de Dios. Pues él les decía, ¿verdad?, que ellos tenían que, ¿dónde estaba su fe? Ahora hay otra porción de la Escritura, esta misma porción, pero en otra versión, dice, encontrará en este mundo perseverancia en la fe. Entonces ya no nomás es que se va a encontrar fe, sino que si hay perseverancia. Y esto a mí me habla de que hay gente, hermano, cristiana, que tiende a tenerse un estancamiento y ya no hay una perseverancia, ya no sigue adelante, se queda hasta ahí. Hay gente que dice, yo ya me salvé, yo ya creí en Jesucristo y hasta ahí llegó su fe. Pero el que persevera es el que sigue más adelante, el que va a la obediencia, el que va siguiendo las promesas que Dios tiene. Dios tiene muchas promesas acerca de nosotros. El Señor quiere vernos más que vencedores, victoriosos. Pero ¿sabe qué pasa? Que mucha gente se conforma solamente a la salvación y hace una mezcla de lo que vive en el mundo con el Evangelio y piensan, hermano, que esa es una fe. Pero eso es una fe que se ha estancado, una fe que si no se le atiende puede llegar a morir. Recuérdese que hay una fe viva y una fe muerta. La fe viva es la que lo mantiene a uno así como su corazón, latiendo, constante. Yo no he visto que el corazón se pare, hermano, a menos que una persona esté a punto de fallecer. Pero Dios, hermano, espera que nuestra fe nunca se pare, sino que vaya de victoria en victoria. ¿Y cómo yo le voy a demostrar al Señor mi perseverancia en lo que Dios ha puesto en mi vida? Bueno, Dios ha puesto en mi vida un llamamiento para servirle como pastor. Y estoy aquí buscando la palabra, buscando ver de qué se trata, la necesidad que hay en medio de la iglesia, estar suplicando. Pero déjenme decirle una cosa, no puedo quedarme dormido, como decía la profecía ahora. La iglesia tiene que despertarse. Cada uno tenemos una función, un privilegio, y déjeme decirle, los privilegios no se deben dejar nunca truncados. El que lo puso en un tiempo en una especie de stand-by, déjeme decirle, también tiene que llegar el momento de activarlo. A mí un tiempo me pusieron en stand-by, no como pastor, pero como cristiano, y yo pensaba que hasta ahí había llegado como cristiano, pero me di cuenta que no. Dios todavía tiene planes acerca de mí, todavía hay promesas para más. Cada uno tenemos que saber que cuando el Señor regrese quiere saber de la perseverancia en la fe. Y también encontré otra versión que decía, encontrará la fe sobre la tierra, porque encontrará fe en la tierra, como que la tierra no hace mucho sentido, pero cuando dice sobre la tierra, y sobre la tierra estamos usted y yo. Entonces dice el Señor, aunque estés en este mundo y no en la iglesia, aunque estés afuera, habrá fe cuando el Señor venga sobre la tierra. Seguirás hablando palabras de fe, seguirás confesando que sigues esperando en Cristo, que el Señor viene por ti, que viene por su iglesia, que tenemos que perseverar hasta el fin. Las palabras que salgan de nuestra boca son los que van a dar señal delante de los ojos de Dios, y nuestras acciones, porque hay gente que promete y no cumple. Pero déjeme decirle, el Señor tiene una palabra que dice, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Usted cómo se sentiría si usted quisiera hacer una inversión? Porque Dios vino a hacer una inversión contigo y conmigo. Él vino a sembrar porque Él también quiere cosechar. Y entonces, ¿por qué? Porque hay una comisión muy grande que hacer y Él se propuso que lo haría en la iglesia. Pero ¿cómo usted se sentiría que usted se asociara con una persona y le dijera, mira, vamos a emprender un negocio, yo voy a poner el capital, pero tú vas a poner el trabajo y la creatividad y la inteligencia
¿Cómo se sentiría usted si viera que esa persona a usted le provee el capital con que invertir en ese trabajo, en esa asociación, y que de repente lo encuentre de vacaciones, que lo encuentre con ese dinero capital en Cancún? Y usted por acá esperando que los negocios estén prosperando, y por allá el socio accionista en labores y todo es de vacaciones, y hasta que se agote el dinero. Se sentiría defraudado. Déjeme decirle, hermano, que Dios lo que espera ver es no gente de vacaciones, sino gente activa, trabajando. Ya no es tiempo de dejar pasar el tiempo, como que si el Señor tardare su promesa por venir, porque estamos bien cerquititas. Sigue el Señor diciendo que se acabó el tiempo. Desde el 2015 se está dando esa palabra. Pero hermano, de 2015 a los 2000 años pasados, que el Señor decía que ya un poquito y otro poquito, ya pasaron 2000, y ahora que dice que ya 2015 y que ya se acabó el tiempo. ¿Por qué no ha sucedido? Porque no quiere que nadie perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Nos están dando chance, te están dando chance a ti, y me están dando chance a mí y a toda mi casa, y a toda tu casa. Y entonces tenemos que ocuparnos de hacer lo que Dios espera que hagamos. Ahora, en otra versión dice: encontrará aquí gente que crea en Él. Oh, entonces ya no está hablando aquí de la iglesia. Aquí está hablando acerca de la gente de afuera. Habrá gente que todavía cree en Dios. Déjeme decirle que estamos en tiempos donde la gente ya no cree en Dios. Usted le habla a personas y dice: yo no creo en tu Dios. Esas son cuestiones de religión, esas son limitaciones y manipulaciones de los pastores para hacer dinero. Pues yo no creo en Dios. Y qué tremendo, porque déjenme decirle que hay un capítulo en Lucas capítulo 8 verso 40, Lucas 8:40, que me bendijo mucho, porque Dios lo que espera para venir de regreso a la tierra. Y quiero hablarle un poquito acerca de actitudes de personas o de comunidades que tienen acerca de la venida del Señor. Aquí en la iglesia tenemos la expectativa de que Dios viene pronto. Amén. Y si sabemos que Dios viene pronto, ¿por qué tanta falta? No va a ser que un día llegue el Señor y empiece a suceder lo que tanto se ha anunciado del rapto, o del arrebatamiento, mejor dicho. Y si nos agarran, hermano, por allá distraídos haciendo no sé qué, pero si nos agarran ocupados en haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. A mí, Dios me llamó a hacer esto, a orar y a estar intercediendo por la gente. Me tocó a ver una visión donde el Señor venía y me encontraba haciendo así. Gloria a Dios, que nos encuentre a todos haciendo así, que no nos encuentre ociosos, que no nos encuentre distraídos, peleando, discutiendo, inconformes, que nos encuentre afines en la fe, unidos como un cuerpo, como un cuerpo pero activo, no un cuerpo paralítico, un cuerpo activo. Entonces, dice aquí, cuando Jesús volvió, usted puede ver aquí a futuro que el Señor promete volver por su iglesia. Mire cómo es este pasaje, Lucas capítulo 8, verso 40. Cuando Jesús volvió, la multitud, ¿qué? Le recibió con gozo, porque todos le habían estado. Entonces esto implica que tuvo que haber una iglesia activa, porque ¿cómo irán si no hay quien vaya y les predique? ¿Cómo se convertirán si no hay quien les hable? Oh, pero si el gozo que usted está recibiendo en la casa es un gozo que no puede parar, usted va a llegar y va a contagiar a la gente incrédula, aunque le digan que no cree, nomás con verle la actitud que le cambió. Y el gozo y la paz y el poder del Espíritu Santo en su vida va a impactar. Y entonces va a decir la iglesia: el Señor viene pronto. Y cuando digan el Señor ya volvió, la gente, la multitud, las multitudes, los que han oído de oídas, lo van a querer recibir con gozo. Con gozo se lo vamos a transmitir nosotros. Diga usted: yo tengo que llevar ese gozo donde no lo hay.
O cuando a usted lo ven que le pasan cosas y le pasan cosas, pero usted sigue adelante. Y usted dice, bueno, con permisito hay un montón de problemas, pero ahorita yo me voy a ir a gozar. Y usted viene y se mete en medio del júbilo, usted sale todavía con doble porción. Si antes traía motivos de alabar a Dios, ahora va a salir con más motivos, no solamente de alabar a Dios, sino de contagiar a otros. Entonces lo que Dios está esperando cuando venga, cuando dice que se encontrará fe en la tierra, vamos a verlo en este enfoque, encontrará gozo, porque el gozo es parte de la fe. La fe impone muchas cosas, quiere decir fuerza espiritual. F-E, fuerza espiritual, la fe. Fuerza espiritual. Y algo esencial en esto es el gozo. ¿Por qué? Buenas noticias, porque Dios está conmigo, porque todo me saldrá bien. ¿Quién que no le salgan bien las cosas no va a estar contento? ¿Sabe cuándo se entristece uno cuando las cosas no salen bien? Cuando en vez de salir victorioso hay derrota. Pero mire, en medio de las batallas Dios espera que con la fe salgamos vencedores. Sí me entristece cuando veo personas que Dios, hermano, en un momento determinado no salen vencedoras. Pero déjeme decirle, tenemos que seguir luchando. Y la iglesia tenemos que seguirnos llenando de gozo. Por eso el Señor nos ha abundado tanto con la alabanza. Porque quiere ver un pueblo gozoso, pero un pueblo que vaya motivado por el Espíritu Santo para hacer la obra. ¿Cómo usted ve que hay lugares donde tienen, hermano, una guitarrita? Vi un pequeñito en un hospital, sentado en una cama hospital, chiquitito, todo operado, todo vendado, o con su guitarrita así, con su tableta enfrente, sentado. Tenía, no, le aseguro que no tenía ni 2 años de edad. Y cantando, y ni sabía tocar la guitarra, pero echándole ganas. ¿De dónde lo agarraría? ¿De unos papás aguados? ¿O de unos papás gozosos? Ah, hermano, si aquí en la casa hay gozo, tiene que haber gozo en todos nosotros cuando salgamos allá afuera. Amén. Entonces dice el Salmo 146:5, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. ¿Cómo no va a tener, hermano, gozo aquel bienaventurado que su ayuda está en Dios? Por eso a mí me encanta ese canto que dice, mi confianza está solo en ti. Me preguntaban, ¿cuál es tu canción favorita? Esa. ¿Por qué? Porque hace que la fe se siga fluyendo y siga anunciando palabras de vida, palabras de sí se puede. Dios está con nosotros, vamos a salir adelante, no estamos solos, no estamos abandonados. Han pasado los años, pero el Señor nos sigue renovando. Oiga, palabras de vida. Y entonces yo me pude dar cuenta en algunos personajes bíblicos que quisiera considerar 3 nada más. Quiero, pero levemente, no nos vamos a ir muy así a mucho eternos en mucho, pero 3 personajes bíblicos que aparecen aquí de cómo, hermano, dieron señales de su fe. Porque el Señor, hermano, lo que espera a su venida es encontrar testimonios como este. Lucas capítulo 8, verso 41. Vamos a volver a Lucas capítulo 8, verso 41. Si usted siente así como que le gana así un poquito el sueño, no hay problema, que se detenga tantito, se pare y se siente y le vamos a ayudar a que no lo adormezca el ambiente del calor. Porque sé que está un poquito pesado, porque está así como sofocante, pero ahí, préndele el abanico, por favor, sí, para que estén al menos bien peinados. Dormidos, pero peinados, con el pelo para atrás, ¿verdad? Bueno, Lucas capítulo 8, verso 49, mientras estaba todavía hablando, ¿quién? Jesús. Vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Fíjese la administración de una persona que vino de parte de los hermanos en la fe. Ya no molestes más al maestro, porque tu hija, le dijeron a Jairo, está muerta. Ya no lo molestes más. Mire cómo, hermano, siempre hay alguien que trata de traer desesperanza a donde Jesús vino a poner fe. Diga usted, Dios me ha dado fe para creer hasta el fin.
de que todo es posible con mi Dios. Y aquí dice, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Va a haber quien le diga, ya para qué sigues en la fe, ya para qué buscas a Jesús, ya para qué vas a la iglesia, si no ha habido respuesta de lo que tanto necesitas. Pero dice aquí en el verso 50, pero cuando Jesús lo oyó, le respondió, no temas, cree solamente. Pero si ya se murió, le dijo, no creas eso, no temas, solamente cree y ella será sanada. Pues si ya se había muerto, ¿cómo es que iba a ser sanada? En la escritura podemos ver ejemplos que hasta después de la muerte Dios hace sanidades. Un Lázaro que se enfermó y se murió, y después de muerto, ¿cómo cree que salió? ¿Enfermo o sano? Con órganos nuevos. ¿Por qué? Porque Jesús, al oír ello, le dijo, no temas, solamente cree y ella será sanada. Oiga, pareciera ser como que le estaba hablando en otro, como que no entendió que se había muerto. Él entendía perfectamente la condición en la que se encontraba, pero él sabía que él podía ministrar más allá de esta vida. Quizás alguien diga, hermanos, que debió haber sido quizás lo que le pasó a esa niña que estaba epiléptica. Y a los epilépticos a veces los dan por muertos, y no están muertos, están solamente enfermos, o atados, o bloqueados. Pero él le dijo, mira, tú sigue creyendo y ella será sanada. Y cuando, dice el verso 51, cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. ¿Por qué, hermano, el Señor hizo esto? Si solamente la iba a sanar. Es que se necesitaba gente de fe, gente que no estuviera haciendo oposición a la fe. Muchas veces, hermano, no podemos salir hasta el fin con la victoria porque estamos oyendo cosas negativas. No se va a poder, no se hizo, algo más pasó, ya no tiene caso, quién sabe si se levante. A esa clase de gente que es cerrarle los oídos. Ustedes digan, yo cierro mis oídos. A la duda, a la incredulidad. Póngase su dedo así en un oído, diga usted. Le tapo los oídos, hágale como le hacía Capulina. No oigo. Le tapo mis oídos a la duda, a la incredulidad, a las malas noticias. Y a usted diga, pero le abro mis oídos al Espíritu Santo. Porque Él siempre está diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Y aquí le estaba diciendo, no temas, solamente cree, pero agarró a los incrédulos y los sacó. Oiga, es que mire, había un compañero de trabajo que era jefe, decía, más me ayuda el que no me estorba. Le decía a uno que andaba por ahí, ¿verdad? Porque siempre llegaba opinando mucho, pero le estorbaba más de lo que le estaba ayudando. Más preguntas, y le decía, más me ayudas si no me estorbas. Y es que a veces, hermano, la duda estorba tanto que no permite que uno pueda desarrollar la fe. Y entonces había ahí una multitud que los tuvo que sacar, pero dejó entrar solamente a los de fe. Imagínense que el Señor se parara ahí en la puerta y le dijera, ¿tú tienes fe? Puedes pasar. ¿Eres incrédulo? No puedes entrar. ¿Por qué? Porque van a suceder cosas maravillosas. Ay, cuánto recibimos la mano. Oiga, no lo está haciendo así, pero estamos considerando que así lo hizo. Ahora dice aquí, y todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo, no lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. Entonces una señal, hermano, de incredulidad es el temor. El temor que acarrea tristeza y que lo pone a uno en luto. Y se burlaban de él sabiendo que ella había muerto. Mire, hermano, decía el Señor que estaba dormida, que no estaba muerta, y ya se estaban burlando de él porque estaba creyendo que la iba a levantar. Porque es que a veces el Señor remueve a la gente incrédula. Porque a veces, hermanos, son un bloqueo. ¿Se acuerda que en Capernaum no pudo hacer el Señor Jesús ningún milagro? No porque no fuera todopoderoso, porque Él puede hacerlo todo, pero porque ahí no pudo. No pudo porque no quiso, porque Él no se mueve donde no hay fe.
Él se mueve donde hay fe. Dios te recibe. Recibo. Recibe mi fe, Señor, para que te muevas en mi vida. Pero él, tomándola de la mano, clamó a ella diciendo: niña, levántate. Entonces él le volvió, ¿qué? ¿Qué le volvió? ¿Cómo dice ahí? Entonces le volvió, ¿qué? Su espíritu. ¿En dónde estaría? Ya se había salido. ¿Sabe que hay gente, hermano, que Dios la saca de su cuerpo? Ahí está. Y todavía no se murió. Dice que le iba a sanar. Entonces dijo, el Señor en su mentalidad dijo: no me la puedo llevar así porque está enferma, pero no, la voy a hacer volver a su cuerpo para sanarla. Y entonces la hizo volver a su espíritu y se levantó al instante. Entonces miren, no está ninguna cosa rara, hermano, que nosotros le hablemos como le hablamos el otro día a Francisco, que pasó aquí José Luis y dijo: vuelve a tu cuerpo. Mire, hermano, es bien importante cuando estas cosas se hacen. Dios está diciendo: estos sí me creyeron, estos me están mostrando que tienen una fe, y esa fe va a ser correspondida con un premio. Porque el que busca encuentra, el que toca le abre. Pero que cuando uno está con que no, pues ya, hasta aquí llegamos. No sabemos. El tiempo es de Dios. El tiempo de los médicos es uno, el tiempo de los familiares es uno, pero el tiempo de Dios también es uno. Y mientras ese tiempo no llegue, el día que llegue ese tiempo no podemos cambiar nada. Pero cuando todavía no llega ese tiempo, llega el diablo a querer hacer que ese tiempo se cumpla, sí lo podemos frenar, sí lo podemos parar, sí le podemos ordenar que se salga, le podemos decir a la muerte: vete en el nombre de Jesús. Pero cuando llega el tiempo de Dios, nadie pudo evitar que Moisés fuera llevado con Dios y no estaba enfermo. Entonces, ¿de qué se murió? Dicen los judíos que de un beso. Ay, hermano, yo nomás sabía de besos que despertaban a la Cenicienta. Pero aquí con un beso Dios lo llevó, pero a su reino eso estuvo mejor, porque haber abierto los ojos ya a la luz, haber dicho: Señor, está muy duro el sol. No, soy yo, el sol de justicia. Ya de repente se encontraba en el reino de los cielos. Y él, hermano, queriendo entrar a Canaán, entró a algo mejor que a Canaán, a la vida eterna. Después, como muestra, se le apareció a Jesús diciéndole: aquí estoy como una prueba de que hay un lugar donde están los vivos, los que no mueren, los que viven para Dios. Hay quienes se van de aquí, pero se van a donde están los vivos. Y esos no están muertos, se durmieron aquí, pero se despertaron allá. Su nombre. Gloria. Ay, hermano, que así sea el día que nos toque a cada uno de nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, en el reino de Dios. Va a cerrar los ojos y va a decir: ¿esta no es la iglesia? Ay, ¿qué le hicieron a la iglesia? No son la iglesia, ya está en ese reino de Dios. Así que abusado, no se cierren los ojos. Dice el verso 56: sus padres estaban asombrados, pero él se encargó de que no dijeran a nadie lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque Dios lo tiene como premio para los que creen, no para los incrédulos. Para los que no creen, ni señal les da. Pero para los que creen, les dice: mira los milagros que estoy haciendo día. Nosotros hemos estado experimentando los milagros, pero nos ha estado dando el Señor así como el maná se los dan en el desierto. Bástele cada día su afán y ahí te va una porción de milagros. ¡Pum! De repente, el Panchito, le decimos nosotros, ¿verdad? Se llama Francisco Rubén. De repente, ya estamos fortalecidos. Y luego de repente, como desfallecido. Y luego otra vez como rejuvenecido. Y luego como renovado. Y luego como que se duerme. Y luego que lo operan. ¿Y cuántas operaciones le han hecho ya? 5 cirugías le han hecho. Y no se lo pudo llevar el chamuco. Gloria a Dios. Porque no era el tiempo. Aleluya. Porque no era para él, era para Dios. Pero hay otros que no aguantan ni una. Le pusieron un marcapaso en el corazón. Le puse temporalmente. Y declaro que corto tiempo durará ese marcapaso. Porque Dios pondrá un corazón nuevo. Aleluya. Si no supiéramos que habríamos de ver las maravillas del Señor, hubiéramos desmayado. Pero como seguimos creyendo. ¿Se acuerda de Elías, hermano? Que un día
Primera Reyes capítulo 17 verso 21, ahí aparece, hermano, que un día él hizo algo para que alguien despertara de la muerte. Esto es algo, hermano, que nosotros, la iglesia, tenemos que aprender para que el día que suceda. Fíjese, yo donde yo trabajo, nos llevaron un día a Marta y a mí para que aprendiéramos a dar eso que le llaman CPR, primeros auxilios, a una persona que está, que ya se puso en una condición donde se estaba atragantado. Entonces, ¿cómo hacerle para sacarlo de esa condición? Y entonces hay una ley que le llaman la ley del buen samaritano. ¿Sabía eso? Que hay una ley del buen samaritano, que la persona que sabe hacer eso, si está junto a una persona y se le muere por no haber hecho nada, lo llevan a corte y lo pueden sentenciar por negligente, porque sabiendo hacer el bien y no hacerlo. Ese es un principio bíblico y es una ley terrena. Yo no me explico por qué en el gobierno quieren sacar a Dios y les ha dado leyes, hermano, que las ponen en práctica. Y déjeme decirle que aquí vamos a aprender una clase de CPR, pero en la dimensión espiritual. Amén. Entonces dice así, Primera Reyes capítulo 17 verso 21. Entonces se tendió 3 veces sobre el niño. ¿Cuántas? 3 veces. Clamó al Señor y le dijo: oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Gloria a Dios. Hermano, la escritura está plagada de primeros auxilios. Amén. Pero sabe una cosa, hay que aprender a orar y a accionar en esos principios. Cuando estos principios se ponen en práctica confiando en Él, veremos la gloria de Dios. Aleluya. Alguien me dijo: hermano, para los que no saben de milagros, pues sí, ¿verdad? Pero para nosotros, que eso es como pan de cada día. Yo dije: wow, qué manera de creer. Pero ¿sabe una cosa? No podemos hacer alardes de fe, sino tenemos que accionar la hora que se necesita. Y aquí dice que le dijo: Señor, haz volver el alma del niño, te ruego. Entonces déjenme decirle que hay gente que sabe rogar, pero hay gente, hermano, que no sabe rogar. ¿Sabe quién no ruega? El soberbio. Yo ni creas que te voy a andar rogando, ni creas que te voy a suplicar, ni creas que te voy a pedir. Déjenme decirle que aquí Elías le rogó a Dios que esa alma de ese niño volviera a su cuerpo, volviera a él. Se le había salido el alma. A veces se sale el espíritu, pero hay veces que se sale el alma. Y cuando se salva el alma, se murió. Pero Elías le dijo: Señor, te ruego. Y ahí la palabra alma es nefesh, y ese es el aliento de vida, ya se le había ido. Y le dijo: te ruego, Señor, que lo hagas volver. Pero se tendió 3 veces sobre el niño. ¿Por qué? Porque ese niño estaba siendo afectado en esas 3 dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Pero él entendió que la raíz de su problema estaba en su alma, por las emociones. Mucha gente se muere del susto, mucha gente se muere, le dicen a la gente: mira, estás enfermo, te vas a morir, tienes cáncer. Con el susto de que le dijeron, lo matan. Podía haber durado 20 años más con cáncer, pero como le dijeron, el temor agarra el castigo. Entonces él llegó y se tendió 3 veces sobre el niño. Mire qué tremendo, hermano. Y esto a mí me habla de que nos tenemos que aprender a poner en el lugar de la persona que está padeciendo. ¿Cómo vamos a aprender a orar? No es nada más repetir palabras mágicas. Un compañero de trabajo me dijo a mí, yo estaba compartiendo esto con mi familia, me hablaron porque una niña que él tenía, y su mamá la recogió y venían de Tijuana, la recogían de aquí de la escuela y se la llevaban a la casa. Entonces cuando iba a cruzar la línea, venía uno que se venía dando la fuga porque había asaltado algo y venía toda la policía detrás de él, y estaba la cola, y estaba la señora, estaba haciendo la cola cuando llega este carro y se estampa y le aplasta el carro todo lo que es desde la defensa hasta el asiento de la mamá, y la niña venía en el asiento de atrás. Obvio, le quebró casi todo el esqueleto. Estaba completamente despedazada. Entonces me habló, era bien incrédulo y era muy dado de ir allá con doña Chona en Tecate. Ya sabe que hablo. A que le hagan limpias y que le hagan adivinación, chucha y todas esas cosas. Pero ahí no funcionó. Entonces me habló. Entonces me dijo: Eduardo, dice,
mi hija se está muriendo en el hospital, está agonizando, ¿puedes venir? Dije, claro que sí. ¿Dónde está? Ya me dio la dirección, me voy al Children's Hospital. Cuando llego, la niña, hermano, Padre amado, no nos dejaron ni entrar a verla, más que por una ventana. Y la niña con una máquina dándole respiración artificial y decían, la niña, si sobrevive para mañana, le fue bien. Eso era lo que le decían los médicos. Entonces lo agarré y le dije, ahorita es cuando. Dije, ¿vamos para allá abajo? Sí, vamos a tomar algo. Y entonces, pero yo lo que quería era pasar por la capillita. Y cuando llegué a la capillita le dije, ven conmigo, vamos a orar por tu hija. Ahora sí no se me resistió, porque estaba su hija en la rayita de la muerte. Y empecé a orar al Señor así, poniéndome en el lugar de ellos, poniéndome en el lugar que yo fuera el papá, que se tratara de mi hija, que considerando a la niña en sus dolores, en su mamá, en su angustia, poniéndome en el lugar de ellos tres. Y empecé a clamarle a Dios y le empecé a rogar. Ay, hermano, ese Jairo cuando llegó se le postró a Jesús. ¿Sabe usted que hay gente, hermano, que en medio de los problemas ni siquiera se postra, ni suplica, ni ruega? ¿Por qué? Por soberbia, por orgullo, porque no quieren doblegar su corazón delante de Dios. Pero Jairo dobló sus rodillas. Elías se postró sobre esa niña. Y cuando yo oré por esta niña, él me decía, mi hija pasó las 24 horas. Al día siguiente pasó 48, pasó 72, salió el peligro, pero dice el doctor que nunca va a poder caminar, que va a ser un vegetal, que va a estar su cuerpo ahí nomás en una silla, no va a poder ni siquiera mover las manos. Y miren, pasó el tiempo que dijeron los médicos, le empezaron a meter a terapia, y yo le dije, solamente sigue creyendo. Dios es todopoderoso para dar vida y para quitarla, pero si se la dejó, no la va a dejar a la mitad. Dice que Él, que empezó la obra, la va a terminar. Y entonces esa niña ahora baila ballet. Aleluya. ¿Cómo fue eso? De allá arriba volvió el espíritu vivificador y la tocó. Pero sabe una cosa, esta es una fe que la Escritura nos enseña que Elías ha de venir primero antes que venga el Señor. Está hablando de la fe. La fe que se tiene que mover en ti y en mí, creyendo contra todas las cosas contrarias. Que si se necesita lluvia, llamarla. ¿Qué cree que hizo Elías? Alguien me decía, hermano, ¿qué cree que hizo usted Elías cuando estaba ahí postrado, orando para que viniera? ¿Cómo cree que oró Elías? Me dijo. Le digo, pues yo lo que creo que estuvo haciendo es hablándole a la tierra. Diciendo, tierra, se acabó tu sequedad porque ahí viene el agua. Porque ¿por qué estaba hablándole a la tierra si estaba metida su cabeza entre sus rodillas? Para hablarle a Dios. ¿No dice la Escritura que cuando el Señor viene a erguir vuestra cabeza, que vuestra redención está cerca? Pero ahí le estaba hablando a la tierra, le estaba diciendo, tierra, se acabó tu sequedad, vienen buenas noticias, vas a poder recibir agua. Aleluya. ¿De dónde saco eso? De la fe que he aprendido yo en el Evangelio. Que hablas las cosas y las empiezas a profetizar. Y empiezas a declarar victoria en contra de lo que está sucediendo. Porque ponerse a orar, ay Señor, que sácanos, Señor, no dejes que nos maten de hambre. No se puso a hacer eso. Se puso a hablarle a la tierra, empezó a hablar palabras de fe. Y cuando le dijo a Eliseo, oiga, asómate, vio que venía como una mano, una nube. Dijo, está hecho, ahí viene la respuesta. Córrele porque nos agarra el aguacero. Todavía ni siquiera estaba negra la nube. Pues le dijo, ahí viene el aguacero, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, dice un proverbio, capítulo 13, verso 12, la esperanza que se demora, ¿qué es demorarse? Llegar tarde. Oiga, cuidado con los que llegan tarde. La esperanza que se demora enferma el corazón. Pero el deseo cumplido es árbol de vida. Oiga, hermano, dice el Señor que cuando uno tiene su confianza puesta en el Señor,
tu vida va a ser como un árbol que va a estar dando sombra. Y cualquiera que se venga a refugiar contigo va a recibir ese beneficio. Aleluya. Porque nosotros nos acercamos a Jesús y de ese árbol de vida recibimos la sombra. Y la sombra te regala descanso, te regala frescura, te da fortaleza. Hasta la sed se te quita cuando estás en la frescura de la sombra de un árbol. ¿Nunca ha estado usted en esos árboles que están junto a un río? Aquí por Escondido hay una reservación india que se llama La Joya Indian Reservation. Usted va y se mete por ahí, hay una reservación indígena y hay un río. Y ahí le rentan unas llantas así de esas, la cámara de una llanta, y usted se sube en ella y se va por el río y llega a unos lugares donde están unos árboles. Y usted ahí llega y se pone ahí, el agua está heladita, así como a usted le gusta. Y la frescura, y está un calorón detrás del árbol, pero a donde está usted ahí el agua fresquecita. Y con la sombra del árbol, a usted dice, no le hace mandado el calor. Porque está en la frescura. Habrá muchos problemas en esta vida, pero si usted está refugiado con Cristo, usted está en la frescura. Podrán haber muchas luchas, podrán haber muchas tempestades, pero si usted se sigue refugiando, y usted permanece, y usted sigue perseverando en la fe, aunque esté la cosa color de hormiga, ¿cómo cree que pasó en el desierto? ¿No había una nube? ¿Y qué les daba? Frescura. ¿Y cómo está el calor? Más de 120 grados. Pero ellos bajo la frescura traían aire acondicionado portátil. No necesitaban darle cargando la batería al aire acondicionado. No era ni Bluetooth. Era una frescura que venía con ellos donde quiera que ellos la necesitaban. Entre más duro estaba el sol, se ponía más densa la nube. Protegidos, hermano. Y hasta los niños llegaron a salvo. Gloria a Dios. Pero mire, hay otras situaciones que son angustiosas. Y hay una que está en el capítulo 8 de Lucas 8:43. Una mujer que tenía una aflicción que a veces a las mujeres les pasa. A los hombres a veces les pasan problemas de la próstata. A las mujeres a veces les dan problemas como este que vamos a leer aquí. Pero es importante que la iglesia lo sepamos, porque el día que nos toque atender a alguien que está hacia afuera, sepamos qué hacer. Amén. Le dije que vamos a aprender clases de CPR espiritual. A su nombre. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, no podía ser curada por nadie. Se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Ahora voy a hacer una pregunta. Jairo no fue una persona, hermano, que se conformó con que le dijeron que ya no tenía caso buscar a Jesús, sino que él siguió adelante creyendo, diciéndole: Señor, mi hija. Y el Señor le respondió y fue a su casa. Esta mujer no hizo el intento de traer a Jesús a su casa, lo fue a buscar. Mire, muchas veces la gente quiere que venga Dios a visitarme a mi casa. Cuando está prendida la televisión porque está muy buena la novela, o la película, o el box, o yo no sé, o el partido. Mire, esta persona había gastado todo lo que tenía. Su último recurso debió haber sido el primero, y no hubiera perdido nada de lo que tenía. Pero como lo dejó para el último, hasta que se le agotó todos sus bienes. Quiere decir que hay gente, hermano, que no va a agarrar la onda hasta que pierda todo lo que tiene. Eso es terrible. ¿Por qué no mejor creer a la primera de cambios? En cuanto empiezan las situaciones, decirle: Señor, primero tú que el médico, primero tú que la medicina, primero tú, Señor, que el remedio que me están dando, primero tú. Por eso cuando ponen estas peticiones que están aquí en la iglesia, oímos buenas noticias, porque hay gente que está así, urgida, pero lo primero que quieren es una oración, y después de la oración suceden cosas. Puede orar al Señor con una receta, con un médico, con lo que sea, pero hay gente que va al médico y de todas maneras dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie.
ni con el especialista, ni con el requete bueno. Ninguno fue bueno ahí. ¿Por qué? Porque estaba reservada para ser sanada por el Señor. ¿Sabe que hay personas que están reservadas para ser sanadas por el Señor? Pero la iglesia, hermano, tenemos que ponernos activos. Entonces dice aquí, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que estaban con él: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús le dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta que de mí había salido poder. Tú no nomás es orarle, es sacarle el poder a Dios. ¿Y cómo eso pasa? Cuando alguien se abre paso, cuando alguien busca, cuando alguien no se conforma, cuando alguien que dice: voy a tocar y voy a llamar la atención del Señor. Yo tenía un anciano, un ministro que nos atendía cuando yo recién recibí la fe, y él decía esta manera de orar: Señor, llamamos a las puertas de tu misericordia y tocamos la puerta. Ábrenos, Señor, para que escuches nuestra súplica. Él tenía una manera de cómo él entendía que esto funcionaba, buscando tocar y llamar la atención de Dios. Dios está al tanto de todo, pero aquí el Señor Jesús de momento no se dio cuenta, porque entre las multitudes alguien vino y lo tocó, pero no lo tocó como todos tocan, sino que lo dice: es que alguien me sacó virtud, poder. ¿Cómo fue eso? Es que dice que esta mujer, hermano, ya no tenía más que la última oportunidad de que al tocar al Señor Jesús algo pudiera suceder. Y dice aquí, mira, las multitudes te aprietan y te oprimen. Hay gente que nomás llega a oprimir a Dios, reclamándole: ay, si tú hubieras estado conmigo, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué todo a mí, todo a mí, todo a mí? El Señor dice: no, así no. Yo quiero que me toques de otra manera. Yo quiero que me toques con fe. Yo quiero que me toques no como reclamos, no como todo el mundo lo hace, no nomás con palabras así como me dijo aquel a mí. Dije: oye, ¿qué palabras utilizaste para que se sanara mi hija? ¿Creía que era mago? ¿Creía que le iba a decir chan, can, can? No, así no. No son palabras mágicas, son palabras de fe. Es lo que sientes en tu corazón, presentárselo a Dios. Esto no es así, hermano. Así, creía que era Beto el boticario, unas cuantas palabritas allá, con eso vas a... No, así no es. Hay gente que eso cree, que nomás con que diga unas cuantas palabritas la gente se va a sanar. No, son palabritas, es fe, son acciones de fe, que vamos a entrar y vamos a suplicar y vamos a pedir y vamos a luchar. Es una batalla, es una pelea, pero vamos a tocar el corazón de Dios. ¿Y cómo se toca el corazón de Dios? Dice que esta le llegó por atrás y le tocó su manto. Haber dicho que ahí está la sanidad en sus vestiduras, y yo voy a agarrar aunque sea que la toque. Ay, hermano, si así viniéramos con enfoque: Señor, no te veo, pero yo no sé, pero ahorita te voy a ver. Y cierra sus ojos y se enfoca. Y no estoy hablando del tercer ojo, estoy hablando de la fe. Y empieza: Señor, ¿dónde estás? Yo sé que estás aquí conmigo, pero no te veo. Dime dónde estás. Sé que estás tan cerca. Tu palabra dice que es extendiendo mi mano, quizá te toco. Está escrito. Va a decir el Señor: este ya me respetó, tocó. ¿Por qué? Porque está hablando lo que está escrito, lo ha creído en lo que está escrito, ha creído lo que dice de mí, ha creído en mí, y ahora me está tocando. Ahí están las tres. Oiga, la iglesia tenemos que estar más despiertos para agarrar la manera de cómo acercarnos para sacar de Dios su atención. Y entonces dice que primero salió el poder y después la atención. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, déjeme decirle, usted le puede decir a cualquier persona: no creas que esto Dios no lo sabe. Está tanto tu problema, está tanto tu necesidad, está tanto de nosotros, está tanto lo que estamos aquí haciendo ahorita, y aquí en medio de nosotros ahí está Jesús. Amén.
Y entonces dice que se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual la había tocado, como al instante había sido sanada. ¿Cuál era el propósito por el cual la había tocado? Porque no, déjeme decirle que hay cosas que a los hombres les da pena contar delante de la gente, y hay cosas que a las mujeres les da pena contar delante de la gente. Hay un profeta en Nigeria que se llama T.B. Joshua. ¿Sí? ¿Lo han oído? T.B. Joshua, un profeta que está Dios obrando milagros tremendos. Entonces, este hombre tiene una manera de ministrar la sanidad. Y entonces llegó ahí una persona que traía un tumor en una pompa. Y entonces le hizo, nomás lo tocó así, lo tocó con el pie, y aquel se le empezó a cerrar el boquetón que tenía ahí, porque era un hoyo que tenía en una pompa. Entonces le empezó a cerrar. Y entonces al rato, el tiempo, los testimonios, entonces ya vino otro día que están sanados. Y entonces les dijo, vengo a dar testimonio, y les vino a enseñar la señal sanada. Hay gente que da pena, hermano, pero lo dijo. Esta mujer vino y le dijo, mira, yo he sido sanada. ¿De qué? De un flujo de sangre. Ya no más tengo esa tragedia encima. Qué difícil debió haber sido en aquel tiempo, que no hay los recursos que hay ahora, de cómo esa mujer no podía ir a ningún lado, porque donde quiera manchaba, donde cada mal olor, y la gente la rechazaba. Pero ella dijo, yo me abrí paso a pesar de todo eso, y no me importó. Lo que quería era tocar el borde de su manto. Cuando tocó, agarró la sanidad. Y ahora se acercó temblando delante del Señor y le dijo qué era lo que había estado pasando. Y no había pasado inadvertida. Sabía Dios lo que estaba pasando con ella. Pero sabe una cosa, el Señor conoce la situación de cada uno, pero está dispuesto a pasar cerquita, siquiera para que uno haga el esfuerzo. Pero hay unos, hermano, que ni porque la cosa está color de hormiga, doblegan su corazón. Benditos aquellos que han puesto su confianza en el Señor les responde, porque no se detienen y siguen pidiendo y siguen pidiendo y siguen buscando y siguen abriendo paso. ¿Cómo sería abrir paso en ese tiempo? Mira, Señor, los médicos dicen que ya no tengo remedio, pero yo sé que en ti hay un remedio. En ti tengo una esperanza. Yo sé que tú eres dador de vida. Yo sé que me puedes dar una matriz nueva. Yo sé que tú lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque tú eres el creador de todo lo visible y lo invisible. Eso es abrir ese paso. Sigo luchando y sigo viniendo y todavía no veo los resultados, pero aquí estoy perseverando y siguiendo buscando, hasta que dice que ella llegó y se postró. Jairo se postró. Esta mujer se postró. Agarró su milagro y luego se postró. Aquel primero se postró y luego agarró su milagro. Pero mire Mateo capítulo 8, verso 34. La ciudad de Gadara. Después de que vieron un milagro, después de que vieron a un endemoniado liberado, sanado, restaurado, un esquizofrénico cuerdo. Ese de Gadara, esos de Gadara tenían problemas fuertes. Es de gente que se volvía loca por andar practicando lo oculto y andar haciendo tantas barbaridades. Se volvía loca, se les metían un montón de demonios y se volvían locos. Y dice aquí Mateo 8:34, y toda la ciudad salió al encuentro ¿de quién? De Jesús. Pero mire para qué. Y cuando le vieron, le rogaron ¿qué? Que se fuera de su comarca. Padre bendito, ¿cómo es posible que respondieran a un milagro tan glorioso diciéndole vete de aquí? ¿Por qué? ¿Por qué le rogaron? ¿Por qué no le rogaron que viniera a sanarlo? Porque ni le rogaron ellos. Jesús fue. Pero le rogaban, pero para que se fuera. ¿Cómo es posible, hermano, que el Dios que hace milagros y maravillas se le pida que mejor se aparte? Lucas 8:37 dice,
Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos porque estaban poseídos de un gran temor. Estaban poseídos. ¿Qué le habla a usted de una posesión? Llenura del Espíritu. Hay gente que dice que me posee el Espíritu. Están acostumbrados a lidiar con demonios que quieren aplicar ese principio a la fe y no es así. Estaban poseídos de un gran temor. ¿Qué cree que era lo que estaba hablando en ellos? Los chamucos. ¿Sabe qué es el chamuco? No es el que tiene cuernos. Es el que les hace hablar a la gente un montón de cosas contrarias a Jesús, en vez de que reciban, que no reciban. Le rogaba que se fuera y se alejara de ellos porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando en la barca, regresó. Mire, hermano, usted conoce la travesía. Salió el Señor, se fue al otro lado de Galilea. Empezó una gran tempestad porque se ponen las potestades alborotadas cuando va el Señor a rescatar a alguien. Mucha gente dice, ay, ¿por qué se me pone la cosa color de hormiga cuando usted me empezó a hablar de Cristo? Por las potestades que están ahí operando y que tienen control sobre todo eso. El príncipe de Gadara se le estaba oponiendo, pero lo somete y lo vence en el mar y llega a tierra seca y agarra al gadareno porque se le postró y lo sana y lo deja libre. Y está ahí el testimonio. Miren lo que ha venido a hacer el Hijo de Dios, Jesús: hacer libre a un cautivo, a darle cordura a un esquizofrénico, a una persona que estaba enajenada, poseída. Y llegaron todos los poseídos y dijeron, no, que se vaya de aquí. ¿Quiénes eran? Los demonios que están metidos en toda la gente. Si algo hace que no llegue Jesús, es el poder del chamuco. Ahora, ¿qué vamos a hacer en una situación de esa? Hay que atar a esos espíritus que están en las personas, porque están cautivos por ellos, a decirles, no te vas a poder enseñorear sobre esto y lo vas a dejar libre. No se me olvide el día que estábamos ahí evangelizando en la market. Estamos ahí en donde hay un mercado, por ahí, no me acuerdo qué es la calle que cruza, pero ahí en la calle Market había un mercadito y ahí estábamos evangelizando. El pastor Baena, Osvaldo Baena, estaba en una, otro estaba por acá, Jesús López en otra, y estábamos cada uno en una esquina. Y pasaba y estábamos hablando y predicando así al aire libre, decían esta bola de locos, pero ahí estábamos nosotros predicando. Entonces, estaba uno ahí así, drogado, hermano. Y le dije, ¿quieres recibir a Cristo? Nomás decía, ni siquiera contestaban, nomás decía que no. Y luego llegó otro, le dijo después de como 15 minutos, ¿quieres recibir a Cristo? ¿Quieres que oremos por ti? Yo lo vi y dije, si no quiere, ¿por qué no se va? Ah, entonces sí quiere, pero no puede. Ah, y ahí voy. ¿Quieres recibir a Cristo? Te ordeno que lo sueltes en el nombre de Jesucristo. Suéltalo en el nombre de Jesús. Suelta su voluntad. ¿Quieres recibir a Cristo? Sí. Empezó a llorar. ¿Y por qué primero no? Y ahora sí. Porque lo tenían poseído demonios. Cuando le pude atar a ese espíritu que lo tenía cautivo, puedo decir que sí. Hay gente que así está diciendo, ¿quiere venir a la iglesia? ¿Quieres a Jesús? ¿Quiere leer la Biblia? Duerme. Hay unos que se quedan dormidos, hermano, para leer la Biblia. Y Dios tiene una manera de despertarlos, un bibliazo en la cara. Se le cae del libro la mano, se despiertan, porque leyendo se quedan dormidos. Dios tiene poder para despertar a los que se duermen en la iglesia también. No, hermano, estaba orando, es que me está llegando una revelación, que ya va a ser hora de ir a comer. ¿No? Okay. Mateo capítulo 10, verso 33, con esto ya voy cerrando, otro pasaje más y acabamos. Jesús dijo, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué Jesús se tuvo que ir de Gadara? Porque hubo gente que no supo aprovechar el día de su visitación. Dios ha traído a tu vida un día de visitación. Gloria a Dios que lo aceptaste. Gloria a Dios que lo recibiste. Gloria a Dios que crees. Y dice el Señor, pero quiero que perseveres hasta el fin. Porque cuando regrese, quiero ver fe en la tierra.
y quiero ver que esa tierra sea ministrada por aquellos que recibieron la fe. Entonces tú le puedes hablar a la tierra. No dice un profeta, tierra, tierra, tierra. ¿No lo ha leído? Jeremías. Si no lo ha leído, vea por qué le dice así. Usted le puede hablar a la tierra, y usted le puede hablar a esta ciudad, y le puede decir, ciudad, sea abierto tu corazón. Hoy me llegaba una palabra, cuando estaba hablando Werner de la profecía, me llegaba a mí una palabra, y esa palabra es que el Señor ha entregado llaves para abrir los corazones de la gente. Ay, no le vamos a llegar a hacer cirugías. No, estoy hablando de eso. Palabras de fe. Se ha ablandado tu corazón, se ha abierto tu corazón, porque dice que el Señor le abrió el corazón a Lidia cuando Pablo estaba predicando para que recibiera lo que él hablaba. Dije, esta es otra herramienta que Dios nos da para hablarle a la gente. Es decir, le se ha abierto su corazón porque le voy a hablar la palabra de Dios. Y no dice la Escritura que es una espada, su palabra, y que penetra, y que corta, y que abre hasta los huesos, hasta los tuétanos. Hay gente, hermano, que le vamos a tener que llegar más allá que el corazón. Es a los tuétanos. ¿Y qué hay ahí? El espíritu vive en los huesos. Entonces le vamos a hablar hasta los tuétanos. Se libre en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo Ezequiel ante unos huesos secos? Les habló hasta los huesos. La palabra tiene que entrar hasta los tuétanos. Entonces, tú quieres hablarle a alguien, le vas a hablar hasta los tuétanos, donde está el espíritu. Le vas a hablar hasta donde está su sangre, su alma. Y le vas a decir, ya deja estar resentida, alma, que Dios te quiere con Él. Dios te ama, nadie te rechaza, Jesús te recibe, Él te acepta. Le estás hablando a su alma. Y por último al cuerpo, sé sano. Órganos nuevos. Pero primero el alma. Y antes que el alma, al espíritu. Porque Elías se postó 3 veces sobre ese niño. Le ministró al espíritu, al alma y al cuerpo. Hermano, agarra estos tipiar para que los pongamos en práctica, porque Dios nos va a usar. Pero no nos va a usar con la boca cerrada. Nos va a usar hablándole a la gente, yendo donde está el problema. ¿Puedes decir amén? ¿Está dispuesto a ir? Bueno, por último dice la Escritura que Jesús dijo, Lucas capítulo 12, verso 9, pero el que me niega delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Los de Gadara lo rechazaron. Más les hubiera valido que lo hubieran recibido. Era para que le hubieran dicho, no te vayas de aquí, quédate. ¿Cuántos están dispuestos a decirle al Señor Jesús, quédate aquí? Nos has visitado, quédate aquí. No te vayas, Señor. Quédate aquí en San Isidro, esta ciudad te necesita. Pero necesita que salgamos a hablarles. Amén. Yo llego y me les meto por ahí de vez en cuando en unas casas. Allá me metí en la casa de la señora Peralta y me encontré a 2. ¿Verdad? Ni me estaban esperando, ni yo tampoco me los esperaba encontrar ahí, pero me metí a su casa y ahí estaban 2. Y a esos 2, ¿verdad? Tanto aquí a mi hermano como a su esposa. Me dijo, ¿y hasta dónde está su iglesia? Le dije, aquí como a 2 cuadras. Dice, pues ahorita podemos ir para allá. ¿A qué hora le toca el servicio? Al siguiente servicio ya están aquí. Gloria a Dios. Así de facilito. ¿Por qué? Porque ya el Señor los había visitado, hermano. Déjate usar por el Señor y gente va a recibir a Cristo. Aleluya. Métete hasta su casa. Hable como llegaba una a la casa, nosotros vivíamos antes en Tijuana, y había una niñita que estaba así como turbadita de su cabecita. Y entonces llegaba y se metía a la casa de nosotros con una taza y luego decía, ¿tienes café? Ya que estaba adentro, nadie le había dicho, pásale. Con un pretexto, métete a la casa. Le digo, oiga, qué bonito pintó su casa, ¿tiene usted mucho viviendo aquí? Mire, yo tengo una pintura mejor que la que le pusieron a su casa. La pone roja y se hace blanca. Es la sangre de Cristo para toda su casa. Gloria a Dios, Jesucristo aleluya. murió por usted y quiere bendecir su casa, la quiere proteger contra el poder de las tinieblas. ¿No le gustaría tener un guardián aquí, un ángel, que no deje ni que le roben el estéreo su carro? Pues entréguese a Cristo de todo corazón y va a poner un ángel que lo proteja y lo libre de todo mal. Estrategia, manera, sabiduría, entendimiento para metérsele a alguien y hablarle.
¿Lo quieres hacer? Amén. Sí funciona si lo pones en práctica. Así que hay de ruegos a ruegos. Hay gente que le va a rogar que usted regrese, y hay gente que le va a rogar que se vaya. Pero pues ellos se lo pierden. Usted entre donde lo reciban. Jesús fue, y donde no, se regresó. Pero hubo otros que lo esperaban con gozo, que viniera, que entrara y que se quedara, con gozo, con alegría, con regocijo. Va a haber gente sedienta, va a haber otros que no quieran, pero va a haber unos que sí van a querer. Y esos que no quieren, átale los chamucos. Pero si te ruegan que te vayas, pues te vas. Dijo Jesús: sacúdete el polvo de tus pies, y el que sigue, habrá otro que sí quiera. Amén. Entonces la iglesia tenemos que estar más activa, porque el Señor cuando venga quiere encontrar gente activa. Digo usted, ¿me quiere encontrar a mí? Quiere encontrar a mí. Activo. Activo. Sirviendo al Señor. Al Señor. Una cosa es servir aquí en la iglesia, aquí aprende disciplina, pero allá afuera va a aprender a servirle al Señor donde quiera que vaya. Y entonces ese servicio luego lo va a recompensar. ¿Por qué no cierras tantito tus ojos? Tantitito, ya no vamos a ir. Padre, en el nombre de Jesús, he transmitido el mensaje que pusiste en mi corazón. Señor, te doy gracias por su contenido, pero te ruego, Dios mío, en este momento que permanezcas, Señor amado, en esta casa. No permitas, Dios mío, que actitudes contristen, Señor, tu corazón al grado de que por no estar activo, Señor, tu Espíritu Santo se contriste y nos vaya a ser atribuido, Señor, ese pecado que dice que el mal está en aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Queremos hacer lo que está bien, Señor, pero danos, Padre, la oportunidad de ser vasos útiles, llevando, Señor, tu palabra, tus buenas noticias. Vengo, Señor, orando por aquellos que han de creer por la palabra de estos que están aquí, para que vayan, Señor, y hablen tu palabra y les puedan ministrar, Señor, esos primeros auxilios espirituales que cada uno necesita. Y yo sé, Dios mío, que tu pueblo sabe qué hacer. Ellos sabrán qué herramienta utilizar, porque tu palabra dice que nos has dado a diestra y a siniestra. Nos has dado palabras del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Conocemos la gracia, podemos hablarle, Señor, salvación. Pero permite, Dios mío, que tu unción urja nuestras vidas para que no estemos pasivos, sino para que estemos activos, compartiendo de gracia lo que hemos recibido de gracia, Señor. Permite, Padre, que todo desaliento sea echado fuera, todo aquello que ha mantenido en una pasividad a este pueblo que estamos aquí reunidos sea derribado en el nombre de Jesús. Y permite, Señor amado, que en este momento la unción de tu Espíritu Santo caiga sobre nosotros, de tal manera que podamos ser vasos útiles y podamos llevar buenas noticias y podamos traer, Señor, testimonios vivos y nuevos cada reunión a tu casa. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Te bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús, con una unción fresca. Sé fortalecido en la gracia de Dios y permite que Dios te use para que te regocijes en gran manera y vengas al servicio con mucho gozo, trayendo las gavillas en tu mano. En el nombre de Jesucristo, sé bendecida, iglesia. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria